Mis queridos amigos, tengan muy buenas tardes. Vamos a continuar, como siempre, con el programa que hace la Galería Bucci de Hablemos de Arte. Hoy día nos vamos a referir a un movimiento artístico que fue muy importante en Europa, ¿no? Y que abarcó la pintura, la escultura y la arquitectura. El neoclasicismo, como lo dice su nombre, tiene sus antecedentes en mirar el mundo griego y romano. Va a mirar el mundo griego y romano. En la pintura tenemos a Jean-Louis David. Jean-Louis David, que es un artista importante, un artista que se formó, ¿no es cierto?, con toda la escuela italiana. Y el neoclasicismo en la pintura trabaja y encuadra muy bien la pintura, ¿ya? Es muy ordenado, es muy sistematizado. Elementos características de la pintura neoclásica son el uso de los colores llamativos, como es el rojo. El uso de un muy buen dibujo, las figuras son muy buen dibujo, un dibujo muy acabado, muy depurado, ¿ya? Porque en el fondo los artistas neoclásicos habían tenido contacto con Rafael. Y eso les dio un dibujo de línea cerrada. Vamos a señalar a Jean-Louis David con obras que en una primera etapa él perteneció a la época revolucionaria, y voy a hablar de dos cuadros, como son El juramento de los Horacios, que es un cuadro emblemático que tiene que ver con el tema de la patria, con el tema del sentido del origen. Y el otro cuadro, ¿no es cierto?, es El rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas, que es otro cuadro importante dentro de esta línea. Tenemos que señalar que estos dos cuadros apuntan a una primera etapa. Después Jean-Louis David va a cambiar y va a pasar a una etapa más clásica, donde él va a ser pintor de la corte de Napoleón. Y aquí, en esta pintura de la corte de Napoleón, tenemos que va a pintar a Napoleón escalando los Alpes también, donde muestra la figura del prócer corso y la coronación de Napoleón. Tenemos que decir que los temas de la pintura neoclásica son mitológicos e históricos. Por eso estoy señalando este elemento. Bien, tenemos que en la arquitectura también se va a producir un elemento que va a mirar a Grecia y a Roma. La arquitectura va a tener un sentido de orden, de estructura, un sentido de búsqueda, ¿no? Y tenemos que hacer una referencia, porque el neoclasicismo vuelve a mirar a Grecia y vuelve a mirar a Roma. Tenemos que hacer una referencia al Partenón, uno de los primeros monumentos de arte neoclásico, muy estructurado, muy ordenado, muy sistematizado, con columnas dóricas. Y también tenemos que hacer una referencia, ya que estamos hablando de Grecia, a el panteón de los dioses romanos, el panteón de Agripa en Roma. Y aquí, en el panteón de Agripa en Roma, se va a producir también este concepto de orden, ¿ya? El panteón de Agripa en el frontis tiene un frontis y columnas. Tenemos un artista que va a influenciar mucho a la pintura neoclásico inglesa, que es Palladium. Él va a describir un tratado de arquitectura donde va a enseñar ciertas maneras, ¿no es cierto?, de construir. Y finalmente tenemos en España tenemos la presencia, a raíz del reinado de Carlos III, que se van a instaurar ciertos edificios públicos en un orden neoclásico, como son la Biblioteca Nacional, la Academia de Historia, el Museo Nacional del Prado. Y es así, ¿no es cierto?, como el neoclasicismo también llega a España.
Otro edificio importante del neoclasicismo es el Museo del Prado. Entonces aquí tenemos esta vinculación del neoclasicismo con la pintura y con la escultura. Que les quede bien claro, es un movimiento ordenado, rígido, estructurado y que apunta al orden y a la simetría.